porque sus secuelas se sigue sintiendo hasta ahora. Tal vez en los acuerdos de paz, principalmente el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas, sentó como la base inicial para pensar en un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Pero también en los acuerdos de paz sentó las bases para la memoria, para la historia y para el no olvido de todos los que dieron y ofrendaron su vida, porque cada gota de sangre que dejaron en cada punto de nuestro país es de no olvidar. Por ello, al llegar a estos 27 años de la firma de la paz, nos recuerda que esos contenidos de la paz los seguimos abrazando como un profundo desafío para que algún día en este país la paz, la libertad, el respeto a los pueblos indígenas, el respeto a la libertad de expresión, de pensamiento, pueda ser respetado. Alguno de los avances fue muy importante, no porque haya voluntad política de los gobiernos que pasaron, sino porque las organizaciones, los colectivos, las autoridades ancestrales, los sindicatos, los estudiantes, los cristianos, hicimos presión, principalmente las mujeres, para tener una pequeña política pública hacia las mujeres, los pueblos indígenas. Sin embargo, en el tiempo, estas instituciones pasaron a ser serviles para los políticos. Eso no olvidamos, pero que también 27 años después podemos revisar que sigue siendo válido lo que en ese tiempo se firmó. Claro, hay que actualizarlo, porque también en aquellos años no había el convenio 169, tampoco había la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, pero tampoco teníamos los derechos de las mujeres como lo contiene hoy la CEDAW, donde apenas se reconoce el papel de la mujer indígena en el mundo por su aporte, por su inteligencia, por su conocimiento y por la defensa, no solo de la vida, sino la defensa de la madre tierra, del agua, de los bosques y también de todas las artes. Hoy, entonces, rendimos nuestro homenaje a los más de 250,000 muertos que dejó la guerra. Muchos de ellos asesinados, quemados vivos, por defender también su tierra, por defender también sus derechos. Hoy los recordamos una a una, cada uno de ellos, porque siguen siendo parte de la historia que los pueblos indígenas hemos sufrido. Ese último genocidio esperamos que nunca más vuelva a ocurrir. Ese genocidio de los años 80, apenas se ha conocido unos casos de desaparición forzada, casos también emblemáticos de masacre y casos también de violaciones sexuales contra las mujeres.
Creo que es muy importante. Entonces, hace 27 años, a esta hora, se había firmado ya la paz en el Palacio Nacional. Lastimosamente, muchos de los que firmaron la paz se olvidaron de esa firma, pero las víctimas no nos hemos olvidado, principalmente porque uno de los firmantes, que fue Otto Pérez Molina, también tiene una enorme responsabilidad. Algunos ya murieron, los que firmaron esa paz, pero los que seguimos vivos estamos siempre en pie de lucha. Creo que recordamos también que en el acuerdo de identidad, allí decíamos de la necesidad de que se reconozca la existencia, el papel y la contribución de nuestras autoridades ancestrales y que la justicia oficial también respete las resoluciones de nuestras autoridades. Es decir, que todo ese trabajo conllevó mucho análisis, pero también conllevó la voluntad política desde los pueblos indígenas, pensar en la construcción de una nueva sociedad. Esa nueva sociedad aún no la tenemos. Ese nuevo trato humano desde el Estado y los pueblos indígenas aún no se ve. Entonces, hoy recordamos que la paz es uno de los elementos importantes que los pueblos indígenas hemos abrazado y hemos abanderado, porque los pueblos indígenas nunca fuimos los que provocamos la guerra, sino fue el Estado que nos provocó y nuestra contribución fue tan alto de perder a los valiosos dirigentes de nuestras comunidades, porque fueron acusados de ser comunistas, de ser guerrilleros. Sin embargo, su trabajo estaba a la luz del día, buscar un desarrollo, buscar una inclusión, buscar que el racismo estructural se pueda ir erradicando. Hoy en día, por eso decimos que los acuerdos de paz siguen siendo válidos. Esperamos que los que no vivieron la guerra entiendan también por qué los pueblos indígenas tenemos que a veces tomar calles, tomar avenidas, tomar edificios para ser escuchados. Pero todos estos más de 85 días que lleva la resistencia, a través del papel, la entrega, el servicio de nuestras autoridades, nos ha demostrado una vez más que los funcionarios públicos no funcionan para nuestros pueblos y que por eso tenemos que seguir trabajando mucho para lograr que este Estado sea un Estado plural, un Estado, como muchos dicen, una Guatemala plurinacional o un Estado plurinacional. No sé cómo le vamos a llamar, pero necesitamos reestructurar el Estado para que los pueblos indígenas puedan tomar propias decisiones. Si no es así, también el convenio 169 nos da la posibilidad de la creación de una propia
autodeterminación de los pueblos. En muchos lugares esto se ha dado ya y no hay ningún conflicto porque se puede caminar por ambas vías. Porque cuando los funcionarios públicos se quedan sin escuchar a los que eligen a estos funcionarios, entonces nos demuestra esa incapacidad de diálogo, incapacidad de flexibilidad ante las demandas más sentidas de los que levantamos la economía de este país. Y por ello decimos, y quiero agradecer profundamente a las autoridades que les tocó levantar esta lucha. Nan Emilia y todas las demás compañeras autoridades con sus huipiles multicolores y con sus varas, quiero decirles que dejaron sembrado un legado muy importante en este año 2023. Espero que las nuevas generaciones podamos entonces recordar este papel de nuestras autoridades. Que sepamos dignificar todo este trabajo que se hizo, porque no es nada fácil dejar la comunidad, dejar la familia, dejar también la siembra y todo lo demás para venir frente al Ministerio Público para que fuesen escuchados y que esos funcionarios también pudieran haber renunciado con dignidad. Pero su vergüenza, ya ni siquiera vergüenza les queda. Y por ello es que quiero agradecer a todas las autoridades que con mucho empeño, desde los 48 cantones, desde Sololá, desde el pueblo Ixil, el pueblo de Rabinal, el pueblo de Santa Lucía, desde Chichicastenango, todo Zacatepeques, Chimaltenango, Cobán, que caminaron kilómetros tras kilómetro para poder llegar al día donde estamos. Y nunca los pueblos se han rendido. Nunca ha habido una guerra propiciada por nosotros, sino básicamente siempre hemos abanderado la paz, el diálogo, la escucha y también la observación. Así es que el pueblo unido, porque solo el pueblo, que vivan las autoridades ancestrales, que viva la mujer indígena como autoridad ancestral, que viva la paz, que viva la libertad, que viva la autonomía de los pueblos. Maltiosh y muchas gracias. No sé si la compañera Ana también quiere tomar algunas palabras.